El Ejército de Israel, IDF, informó que combatientes de Hamás abrieron fuego en una zona del norte de la Franja de Gaza, donde operan las fuerzas israelíes, calificando el incidente como una violación flagrante del alto el fuego acordado entre Hamás e Israel en octubre del año pasado. Según el IDF, el tiroteo provocó una respuesta coordinada entre el ejército y la agencia de inteligencia Shin Bet, dirigida contra un objetivo descrito como un alto terrorista de Hamás, vinculado a la planificación de ataques contra las fuerzas israelíes en el norte de Gaza. El ejército no reveló la identidad del objetivo y señaló que los resultados del ataque aún están siendo evaluados. El incidente se produjo en un contexto en el que las autoridades de seguridad israelíes esperan la aprobación política para reabrir el paso fronterizo de Rafah, en el sur de Gaza, conforme al acuerdo firmado con Hamás en octubre del año pasado, bajo mediación estadounidense. El IDF calificó el tiroteo como una grave violación del alto el fuego. La mañana del miércoles, Hamás reanudó la búsqueda en el norte de Gaza del último rehén israelí restante, el sargento de policía fronteriza Ran Gvili, quien murió mientras defendía el kibutz Alumim durante el ataque del 7 de octubre. Las operaciones de búsqueda se realizaron en el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza, cerca de la frontera y a la vista de las fuerzas del IDF desplegadas en la zona. Informes palestinos posteriores indicaron que las búsquedas finalizaron sin resultados. Funcionarios israelíes señalaron que el objetivo es reabrir el paso de Rafah en ambos sentidos, como solicitó Hamás a través de la mediación de Qatar, pero solo después de que Gvili sea devuelto. Esto constituirá la segunda fase del acuerdo con Hamás. Los padres de Gvili, Itzik y Tali, indicaron que la reanudación de la búsqueda les ha dado una nueva esperanza tras semanas de incertidumbre. Después de un mes difícil de inestabilidad y estancamiento, nos sentimos muy aliviados al saber que los equipos de búsqueda han vuelto al lugar. Subrayaron que Israel no debería abrir el paso de Rafah hasta que su hijo sea llevado a casa. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos elogió los nuevos esfuerzos de búsqueda y apoyó la decisión de no reabrir el paso hasta que Hamás cumpla completamente con su compromiso, considerando que mantener la presión es clave para lograr un avance. El miércoles 7 de enero, Israel liberó a 10 palestinos de la Franja de Gaza en el marco del Acuerdo de Alto el Fuego, tras haber estado detenidos ilegalmente durante varios meses. Los rehenes liberados fueron trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, ICRC, al Hospital de los Mártires Al-Aqsa, en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, para recibir atención médica. Personal médico y organizaciones de derechos humanos habían advertido anteriormente que los palestinos liberados previamente por Israel mostraban signos de maltrato, desnutrición severa y lesiones compatibles con tortura. Esta liberación forma parte de una serie de acciones dispersas de Israel hacia palestinos detenidos en Gaza, quienes permanecieron durante meses en prisiones israelíes sin que se garantizaran los estándares humanitarios mínimos, según declaraciones documentadas de exprisioneros y organizaciones de derechos humanos. Los exdetenidos señalaron que muchos de los liberados sufrieron desnutrición y lesiones graves por malos tratos durante su encarcelamiento. Anteriormente, alrededor de 1.700 prisioneros de Gaza fueron liberados el 13 de octubre bajo el Acuerdo de Alto el Fuego y el intercambio de prisioneros con Hamás. La mayoría de los liberados en esa ocasión estaban en condiciones de salud precarias, denunciando tortura, hambre y humillaciones durante su detención. Actualmente, más de 10.000 palestinos, incluyendo mujeres y niños, permanecen detenidos en prisiones israelíes, donde muchos sufren malos tratos, desnutrición y carencias médicas, lo que ha provocado numerosos casos de fallecimiento, según organizaciones de derechos humanos de Israel y Palestina. Estas organizaciones señalan que el ejército israelí ha matado a cerca de 71.000 palestinos, principalmente mujeres y niños, y ha herido a más de 171.000 durante la campaña genocida en Gaza desde octubre de 2023.
El principal diplomático de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles que se reunirá con los líderes de Dinamarca la próxima semana, pero al mismo tiempo dio señales de que no habrá ningún retroceso respecto al objetivo del presidente Donald Trump de hacerse con el control de Groenlandia. Ante esta situación, aliados preocupados como Francia y Alemania están elaborando un plan para responder. Sobre Dinamarca, ¿por qué la administración no está aceptando la oferta de Dinamarca para discutir la situación en Groenlandia? Me reuniré con ellos la próxima semana. ¿Pero retirarán la opción de una intervención militar? No estoy aquí para hablar de Dinamarca ni de una intervención militar. Me reuniré con ellos la próxima semana. Tendremos esas conversaciones entonces. No tengo nada más que añadir al respecto. Siempre ha sido la intención del presidente desde el principio. Lo dijo muy temprano. Esto no es nuevo. Lo mencionó en su primer mandato y no es el primer presidente de Estados Unidos que ha examinado o considerado cómo podríamos adquirir Groenlandia. Hay un interés allí. Solo les recordé que no solo Truman quiso hacerlo, sino que el presidente Trump ha hablado de ello desde su primer mandato. Señores, lo que la Casa Blanca dijo ayer es lo mismo que les diré ahora y que siempre he dicho. El presidente siempre conserva esa opción. Todo presidente, no solo este, siempre conserva la opción. No hablo específicamente de Groenlandia, hablo en términos globales. Si el presidente identifica una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, todo presidente conserva la opción de abordarla por medios militares. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la posibilidad de que Estados Unidos compre Groenlandia está siendo debatida activamente por el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional. Leavitt declaró en la rueda de prensa habitual: para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa, y su primera opción desde el principio siempre ha sido la diplomacia. Un escenario en el que el ejército estadounidense se apoderara de esta isla ártica rica en minerales arrebatándosela a Dinamarca, un aliado histórico, sacudiría con fuerza a la alianza de la OTAN y aprofundizaría aún más la brecha entre el presidente Trump y los líderes europeos. Está absolutamente claro que el destino de Groenlandia lo decidirán el pueblo de Groenlandia y el reino de Dinamarca, a cuyo territorio pertenece Groenlandia. Los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras deben ser respetados. Todas las cuestiones relativas a la seguridad en la región del Ártico deben, por supuesto, debatirse. Como recordó recientemente la primera ministra danesa, Groenlandia no está en venta. No es algo que pueda tomarse. Ya no estamos en la época en que se podía comprar o vender Luisiana, y por lo tanto estas intimidaciones deben cesar. Dinamarca sabe que puede contar con la solidaridad de los países europeos, que reafirmaron esto a través de sus jefes de Estado y de Gobierno en una declaración conjunta tan reciente como ayer. El primer ministro polaco, Donald Tusk, firmó la declaración que ya se ha mencionado. Tal vez lo que debo añadir es esto. Las cuestiones de territorio, guerra y paz en Estados Unidos corresponden constitucionalmente al Congreso de Estados Unidos. Aconsejaría conocer la posición del Congreso estadounidense sobre el tema de Groenlandia. Groenlandia ocupa una posición estratégica entre Europa y América del Norte, lo que ha convertido a la isla durante décadas en un eslabón clave en el sistema de defensa antimisiles balísticos de Estados Unidos, y sus abundantes reservas minerales encajan con la ambición de Washington de reducir su dependencia de China. Un agente de inmigración de Estados Unidos disparó y mató a una mujer de 37 años mientras estaba sentada dentro de un vehículo en la ciudad de Minneapolis el miércoles, según informaron autoridades locales y federales. Este es el episodio de violencia más reciente en el contexto de la ofensiva nacional para endurecer la aplicación de las leyes migratorias bajo el presidente Donald Trump. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó tajantemente la afirmación de la administración Trump de que el agente abrió fuego en defensa propia. Señaló que el video del incidente contradice completamente lo que él calificó como la narrativa basura presentada por el gobierno. Visiblemente indignado durante una conferencia de prensa, Frey declaró:
están tratando de convertir esto en un acto de defensa propia. Después de ver personalmente el video, quiero decírselo claramente a todos. Eso es una completa tontería. El alcalde acusó a los agentes federales de inmigración de haber sembrado el caos en la ciudad y exigió públicamente que ICE se vaya de Minneapolis, al tiempo que llamó a la población a mantener la calma. Por su parte, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, también rechazó la versión del gobierno federal y responsabilizó del tiroteo a la administración del presidente Donald Trump. En declaraciones a la prensa, indicó que ha puesto a la Guardia Nacional en estado de alerta para un posible despliegue si fuera necesario. La señora Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, escribió en la red social X que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, abrió fuego cuando un alterador violento intentó embestir con su vehículo a agentes de ICE en un acto de terrorismo doméstico. Según esta declaración, el agente habría salvado la vida de varias personas. En una publicación en redes sociales, el presidente Trump afirmó que el video muestra a la mujer arremetiendo de manera violenta, deliberada y agresiva con su vehículo contra el agente de ICE, lo que aparentemente obligó a este a disparar en defensa propia. Las declaraciones de Trump repiten acusaciones previas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien sostuvo que la víctima intentó deliberadamente atropellar a los agentes. El presidente del Partido Republicano ha desplegado agentes federales en numerosas ciudades gobernadas por el Partido Demócrata en todo Estados Unidos para reprimir la inmigración ilegal, una medida que ha provocado una fuerte reacción por parte de algunos residentes locales. Solo en un breve periodo a comienzos de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo a gran escala en Venezuela, sorprendiendo al mundo al capturar al presidente Nicolás Maduro. Pero eso no fue todo. Poco después, el presidente estadounidense Donald Trump emitió duras advertencias a Colombia, Cuba y México, exigiendo a estos gobiernos que corrijan sus acciones si no querían enfrentar una intervención militar similar. La justificación oficial fue la lucha contra el narcotráfico y la protección de los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, surge la pregunta, ¿tendrán los ejércitos latinoamericanos la capacidad de enfrentarse al gigante del norte? Entre un lado, se encuentra la superpotencia militar número 1 del mundo, y del otro, naciones con tradición de guerra de guerrillas y fuerzas paramilitares considerables. ¿Qué escenario podría desarrollarse? Hoy analizaremos el balance de poder basándonos en los datos más recientes de 2025 y 2026. Para comprender la magnitud de la diferencia, primero debemos mirar las cifras. Estados Unidos posee actualmente el ejército más poderoso del mundo, no solo gracias a la tecnología, sino también a su enorme capacidad financiera. En 2025, el presupuesto de defensa de Estados Unidos alcanzó los $895 mil millones, aproximadamente el 3,1% de su PIB. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra es superior a la suma del gasto militar de los 10 países con mayores presupuestos militares a nivel mundial. Comparado con las naciones latinoamericanas, la brecha es evidente en todos los indicadores. Según el ranking de Global Firepower 2025, Brasil es la potencia militar más fuerte de América Latina, pero ocupa solo el puesto 11 a nivel mundial. México se ubica en el 32, Colombia en el 46, Venezuela en el 50 y Cuba en el 67. En una guerra convencional, con tanques, aviones de combate y fuerza naval, Estados Unidos mantiene una superioridad abrumadora. Los países latinoamericanos están muy por detrás en número de tropas activas, aviones militares, tanques y capacidades navales. En un enfrentamiento directo sobre el campo de batalla tradicional, los expertos coinciden en que estas naciones tendrían pocas posibilidades de detener el avance estadounidense. Sin embargo, la historia militar demuestra que tener armamento superior no garantiza una victoria rápida. Las naciones latinoamericanas cuentan con un arma que Estados Unidos siempre ha temido, las fuerzas paramilitares. Este es el único indicador en el que tienen ventaja sobre Estados Unidos.
Estas fuerzas operan junto a los ejércitos regulares, usando tácticas de guerra asimétrica y métodos no convencionales para neutralizar la ventaja tecnológica del adversario. Veamos los puntos oscuros militares de cada país. Cuba. La milicia cubana posee la tercera fuerza paramilitar más grande del mundo, con más de 1,14 millones de miembros. El núcleo son las tropas territoriales de milicia, un gigantesco cuerpo de reserva civil entrenado para apoyar al ejército regular frente a amenazas externas o crisis internas. Si Estados Unidos desembarcara en Cuba, no solo enfrentaría soldados, sino todo un mar humano armado. Venezuela. Los colectivos del gobierno de Maduro son grupos armados civiles que actúan con el aval del Estado para controlar política y amedrentar a la oposición. En un escenario de invasión, serían los principales responsables de generar caos en las ciudades. Colombia. La herencia del conflicto interno ha dado lugar a grupos paramilitares de derecha desde la década de 1980 para enfrentarse a insurgentes, inicialmente con apoyo del ejército y asesores estadounidenses durante la Guerra Fría. Aunque oficialmente desmantelados, muchos reaparecen como organizaciones criminales o neoparamilitares, dominando áreas rurales remotas. En México, los poderosos cárteles de droga actúan como verdaderas fuerzas paramilitares, fuertemente armadas. Por ejemplo, los Zetas, fundados por exmilitares, cuentan con armamento de nivel militar y capacidad territorial capaz de desafiar incluso a las fuerzas locales. Esto constituye un desafío complejo para cualquier potencia extranjera que intente imponer orden. Esta tensión no surge de la nada. Es el clímax de más de 2 siglos de intervención estadounidense en la región. A fines del siglo XIX y principios del XX, las llamadas Guerras del Banano llevaron al ejército estadounidense a Centroamérica para proteger los intereses de corporaciones. Aunque en 1934 el presidente Franklin Roosevelt implementó la política del buen vecino, la realidad fue muy distinta. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos, a través de la CIA, fundada en 1947, financió operaciones para derrocar gobiernos democráticamente elegidos en América Latina. Un ejemplo emblemático es la invasión oficial a Panamá en 1989, Operación Causa Justa, donde bajo la presidencia de Bush padre se depuso a Manuel Noriega pretexto de lucha contra el narcotráfico, un escenario con múltiples paralelos a lo que ocurre con Venezuela en 2026. La historia demuestra que Estados Unidos puede derrocar gobiernos, pero controlar países con fuerzas paramilitares fuertes es otra historia completamente distinta. Entonces, si Trump materializara sus amenazas contra Colombia, Cuba y México, ¿qué pasaría? Técnicamente, Estados Unidos podría paralizar rápidamente la infraestructura militar del adversario mediante ataques aéreos y misiles de crucero. Pero consideremos México. Su ejército participa activamente en la lucha contra los cárteles, los cuales conocen perfectamente el terreno y cuentan con redes de inteligencia civil extensas. En Colombia, una intervención podría reavivar conflictos latentes en zonas rurales dominadas por grupos neoparamilitares. Las naciones latinoamericanas saben que no pueden vencer a Estados Unidos en el mar ni en el aire. Su estrategia sería convertir el país en un pantano, usar fuerzas paramilitares para desgastar al enemigo, sabotear la logística y prolongar la guerra hasta que la opinión pública estadounidense pierda su apoyo. El número marcial de Cuba, 1,14 millones, es un recordatorio de que cualquier intento de ocupación sería extremadamente costoso. Las advertencias del presidente Trump desde el Air Force One el 4 de enero de 2026 no son meras amenazas, marcan un nuevo capítulo inestable en las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos del sur. Aunque Estados Unidos posee un presupuesto de defensa de $895 mil millones y tecnología avanzada, los países latinoamericanos cuentan con un arma capaz de detener incluso a cualquier imperio: la capacidad de movilizar a la población y fuerzas armadas no convencionales. Este enfrentamiento no es solo de tanques o misiles, sino de voluntad y perseverancia.
¿Estará dispuesto Washington a hundirse en una guerra de guerrillas a escala continental? ¿Podrán los países latinoamericanos unirse para mantener al gigante del norte a la distancia? ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Podrá el poder militar absoluto de Estados Unidos eliminar a las fuerzas paramilitares en América Latina? Deja tu comentario abajo y no olvides dar like y suscribirte para seguir recibiendo los últimos análisis geopolíticos. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.